Hola, mi nombre es Daniel, vivo en la ciudad de Rosario, Argentina, donde sigue la cuarentena por coronavirus. Y en este video voy a enumerar rápidamente los artículos y leyes que demuestran que la cuarentena por el supuesto coronavirus es anticonstitucional y completamente, según la ley, nula. Esta es una información compartida a través de Internet por abogados que están organizando las marchas anticuarentena. Hace poco hice un video similar, pero esta es la versión más corta y rápida, fácil de compartir. Y si fuiste de los que vio y compartió el video anterior, te pido que ahora compartas este más que el otro, ya que en el anterior expongo mi experiencia personal, pero en este directamente te presento toda la información ordenada y explicada más rápidamente para que la puedas compartir lo más rápido posible. Y en este video no voy a enumerar todas las razones que dan numerosos médicos de todo el mundo en contra de la pandemia, ya que directamente a principio de año hice una serie de videos que me los censuraron todos, así como han censurado a todos los médicos que están en contra de la versión del gobierno. Y a los pocos que sobrevivieron me los han restringido en vistas. Este es el único permiso de circulación que necesitas. La Constitución Nacional, porque las autoridades del Estado derivan su autoridad de la Constitución, no al revés. Artículo 202 del Código Penal Nacional. Será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 15 años el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas. Eso significa que tenés que estar enfermo y diagnosticado y tenés que saber que tenés esa enfermedad. Artículo 205. Será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia. O sea que esto no se aplica, ya que la ONU declaró una pandemia, no una epidemia, y Argentina no tiene ningún acuerdo en el que la ONU pueda dictar órdenes de esta índole al gobierno del país. Esto quiere decir que este artículo no se aplica para la cuarentena, ya que para que te puedan prohibir circular por coronavirus tenés que estar enfermo y diagnosticado y tenés que saber que lo tenés. O sea que nadie te puede obligar a usar barbijo, a hacer distanciamiento social o prohibir circular por la calle. El DNU 260/20 se refiere al artículo 239 cuando dice que establece que será reprimido con prisión de 15 días a 1 año el que resistiera o desobedeciera a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones. O sea que este artículo tampoco valida arrestar gente que no sigue las medidas de la cuarentena, porque dice que el funcionario público tiene que estar en el ejercicio legítimo de sus funciones y el decreto que dicta la cuarentena no es legítimo. Un decreto no puede estar sobre la ley y la Constitución. Artículo 19 de la Constitución Nacional. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Como no hay ninguna ley que obligue a usar barbijo, a hacer distanciamiento social, ni a prohibirte circular, entonces nadie te puede obligar a esas cosas, ya que el decreto no es ley. Eso es lo importante. Artículo 23. En caso de conmoción interior o de ataque exterior que pongan en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas por ella, se declara el estado sitio, la provincia o territorio en donde exista la perturbación del orden, quedando suspensas allí las garantías constitucionales. Como este artículo número 23 no está declarado, entonces no hay estado sitio, o sea que tenés todas las garantías constitucionales intactas. Es muy importante entender que los funcionarios públicos, como el presidente, derivan su poder de la Constitución, o sea que no están sobre ella. Si dejan la Constitución a un lado, significa que no tienen autoridad, porque no la tienen de ningún lado. Artículo 28. Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. O sea que el decreto, como no es ley y pretende alterar los derechos constitucionales, no es válido. Artículo 29. El Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional ni las legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia facultades extraordinarias o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o personas algunas. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que los formulen
consientan o firmen a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria. Significa que el gobierno no tiene ningún derecho de prohibir a la gente por un decreto cesar todas sus actividades económicas. El decreto, como dice aquí, es nulo e insanable. Significa que no es válido. Ni siquiera es algo que hay que ser derogado por jueces y demás. No es válido. Y según la Constitución, el presidente y todos los funcionarios que están consintiendo con un decreto inválido son, por lo tanto, traidores a la patria. Artículo 76. Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materia determinada de administración o de emergencia pública. Este es el artículo que se está citando mucho para justificar la cuarentena en nombre de la Ley de Emergencia Pública. La ley es la número 27541, Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la emergencia pública. Título 1. Declaración de emergencia pública. Artículo 1. Declárese la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Y delegues en el Poder Ejecutivo Nacional las facultades comprendidas en la presente ley, en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, o sea, el artículo que vimos recién. Título 10. Emergencia sanitaria. Es del que se colgaría el decreto presidencial, pero la realidad es que la ley de emergencia pública trata por moratorias, contribuciones patronales, ganancias, renta financiera, ajuste por inflación impositiva, bienes personales, impuestos para una Argentina inclusiva y solidaria, impuestos sobre los débitos y créditos bancarios, sociedad de capital, movilidad jubilatoria, etc. Mayormente son artículos que tratan de modificaciones de administración y economía, pero en ningún momento tratan de una cuarentena y mucho menos de una pandemia. O sea que esta emergencia pública no tiene absolutamente nada que ver con la cuarentena, el distanciamiento social y los barbijos y el cierre de negocios. O sea que esto no avala el decreto para nada. O sea que el decreto es inválido, como lo dice la misma Constitución, textualmente nulo. Artículo 99. El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: participa de la formación de las leyes con arreglo de la Constitución, las promulga y hace publicar. Declara en estado de sitio uno o varios puntos de la Nación en caso de ataque exterior y por un término limitado, con acuerdo del Senado. En caso de conmoción interior, solo tiene esta facultad cuando el Congreso está en receso. Este artículo aclara que el presidente solo puede participar en la formación de la ley con arreglo de la Constitución, cosa que el decreto no está haciendo, o sea que el decreto es inmediatamente nulo. Artículo 36. Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos. El decreto es nulo. Todos los ciudadanos tienen el derecho a la resistencia contra quienes ejecuten los actos de fuerza enunciados en este artículo. O sea que ninguna persona tiene por qué dejarse arrestar ni dejarse obligar a hacer ninguna de las supuestas medidas para la supuesta cuarentena por el supuesto coronavirus, ni el barbijo, ni el distanciamiento, ni el aislamiento, ni el cierre de su propio negocio. Artículo 33. Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados. Esto significa que no es que lo que no diga la Constitución y lo que no esté explícitamente prohibido por la ley se entiende que está prohibido. No. Artículo 42. Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos y a condiciones de trato equitativo y digno. Significa que los comercios no pueden obligar a la gente a ponerse tapaboca o hacer distanciamiento social, porque el tapaboca está demostrado que produce hipoxia, o sea que va en contra de tu salud. El distanciamiento social es ilegal porque el decreto no es ley y los consumidores tienen derecho a ser tratados equitativamente. O sea que cualquier comercio que te esté pidiendo
cubreboca y distanciamiento, te está pidiéndolo en contra de tu salud y de tu dignidad, ya que no es una excusa el decreto de la cuarentena porque no es ley, o sea que no tienen por qué obedecerlo. Te están pidiendo esas cosas es por decisión propia y porque no respetan ni tu salud ni tu dignidad. Esos comercios son enemigos de sus consumidores. Ley de Salud Pública número 26529. Derechos del paciente. Artículo 2, inciso E. Autonomía de la voluntad. El paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa. Significa que nadie te puede obligar a aceptar usar mascarilla, ni hacer aislamiento, ni hacer distanciamiento, porque son terapias a las que vos estás en tu total derecho de negarte, ya que si no tenés diagnosticada una enfermedad peligrosa, nadie te puede acusar de que estás propagando algo que no tenés. Y si te negás, tampoco tenés la obligación de decir por qué te negás. No tenés por qué revelar que tenés alguna condición médica que no te permite usar la mascarilla. Inciso F. Información sanitaria. El paciente tiene derecho a recibir la información sanitaria necesaria vinculada a su salud. Significa que no te pueden acusar de ser un sospechoso portador asintomático sin haberte hecho los estudios pertinentes y haberte demostrado e informado que tenés esa enfermedad. Inciso C. Intimidad. Toda actividad médico-asistencial tendiente a obtener, clasificar, utilizar, administrar, custodiar y transmitir información y documentación clínica del paciente debe observar el estricto respeto por la dignidad humana y la autonomía de la voluntad, así como el debido resguardo de la intimidad del mismo. Significa que no estás obligado a revelar ninguna de tus condiciones médicas de por qué te negas a aceptar cualquiera de los tratamientos del decreto de la cuarentena. Inciso D. Confidencialidad. El paciente tiene derecho a que toda la persona que participe en la elaboración o manipulación de la documentación clínica o bien tenga acceso al contenido de la misma, guarde la debida reserva salvo expresa disposición en contrario emanada de autoridad judicial competente o autorización del propio paciente. O sea que te tienen que pedir permiso o tiene que haber una disposición judicial especial en el caso para revelar tu información médica. Protección de los datos personales, Ley 25326, artículo 7. Ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos sensibles, que significan información referente a la salud. O sea que hasta acá vemos que tenés todo el derecho de negarte a usar mascarilla, a hacer distanciamiento y a hacer aislamiento, y no tenés por qué revelar ninguna razón de por qué te negás. Constitución Nacional, artículo 14. Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino. O sea que como el decreto es nulo y no hay ninguna ley que te prohíba transitar por la calle, no estás obligado a llevar ningún permiso de circulación. Artículo 18. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados, y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podría procederse a su allanamiento y ocupación. Como todos los decretos de la cuarentena son nulos, nadie se puede meter a tu casa, fijarse si tenés 10 o 15 invitados y decirte que es ilegal, porque no es ilegal. Un decreto no es ley. Nadie te puede arrestar por ir en la calle o no usar barbijo o no hacer distanciamiento, ya que no es delito. El decreto lo quiere transformar en delito, pero está en contra de la Constitución, o sea que queda, según la Constitución, nulo. Artículo 16. Todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. Lo que significa que ese argumento de que hay que obedecer al presidente porque fue electo democráticamente no es válido, porque el presidente también está sujeto por las leyes y la Constitución, y su decreto está en contra de la Constitución, así que no está por encima de la ley. Y dicho sea de paso, todas las leyes y reformas que quieren hacer con ideología de género son nulas. Artículo 15. En la nación argentina no hay esclavos. Esto significa
que no estás obligado a obedecer a nadie, tenga el título que tenga, sino que lo que hay que obedecer es la ley. Y como el decreto no es ley, no hay por qué obedecerlo. Artículo 75, inciso 22. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Esto incluye la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dice, tiene jerarquía constitucional y debe entenderse completamente los derechos y garantías por ella reconocidos. Artículo 31. Los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación. Y la Declaración de los Derechos Humanos dice que toda persona tiene derecho a la salud y el bienestar. Así como está demostrado que el barbijo produce hipoxia, nadie te puede obligar a usarlo porque va en contra de tu salud. También dice que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en un juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias a su defensa. O sea que nadie te puede acusar de delincuente, de criminal por no usar barbijo, por circular o por no hacer distanciamiento social, porque no va en contra de la ley, ya que el decreto no es ley. Y para acusarte de que estás propagando una enfermedad peligrosa, primero tienen que diagnosticarte y demostrar que tenés una enfermedad e informarte. Y repito, el artículo 239 dice, será reprimido con prisión de 15 días a un año el que resistiera o desobedeciera a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones. Esto significa que ninguna persona es criminal por resistirse a usar barbijo, a hacer distanciamiento social o a hacer aislamiento, ya que lo único que está determinado esas medidas es el decreto, pero el decreto está en contra de la Constitución y de la ley. O sea que estás en todo derecho de resistirte a cualquier autoridad que quiera forzarte a hacer algo en contra de la ley. No significa que tenés que dejarte arrestar y luego presentar algún tipo de queja. No, tenés todo el derecho de resistirte al uso de la fuerza en contra tuyo y en contra de la ley, porque no es un arresto legítimo. Sería un arresto ilegítimo. O sea que las suspensiones de encuentros familiares, el uso obligatorio de cubreboca en la vía pública y el distanciamiento social preventivo y obligatorio son ilegítimos y anticonstitucionales y por lo tanto, como dice la palabra de la Constitución, nulos. Muchísimas gracias.